Ok, amigos, amigas, bienvenidos a otra clase más. El tema de hoy, distancia entre dos puntos. Ok, es común en la vida diaria realizar una estimación de la distancia a recorrer cuando vamos a algún lugar. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, a la escuela, de compras, incluso cuando deseamos encontrarnos con alguna persona. Pero para situaciones técnicas y científicas es importante realizar el cálculo correcto de distancias. Con la ayuda de la geometría analítica podremos calcular distancias con más precisión. Consideremos que necesitamos obtener la distancia del punto A al punto B. Lo primero que tenemos que hacer es trazar unas rectas auxiliares paralelas a los ejes y que pasen por los puntos A y B. Al interceptarse o intersectarse en el punto C, estas rectas formarán un triángulo rectángulo, donde la distancia entre los puntos A y B es la hipotenusa. Ok, aquí tenemos la figura que se forma, el triángulo rectángulo, aquí están los puntos, el punto A, el punto B, y vamos a considerar que la distancia entre B y esta posición, que sería el punto C, tendría que darse por la diferencia entre los valores de las ordenadas, es decir, el valor de la ordenada de B menos el valor de la ordenada de A, que es esta misma posición. Ok, bien, y si queremos saber el valor de este lado del triángulo, podemos utilizar el valor de las abscisas de B. La abscisa de B es la misma que la abscisa de C, y le vamos a restar la abscisa de A. Ok, esto podría interpretarse también como restar x2 menos x1, y2 menos y1. Considerando el teorema de Pitágoras, veremos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para obtener la magnitud de AC, restamos la abscisa A de la abscisa de C, que es la misma abscisa de B, es decir, xB menos xa. Para obtener la magnitud de BC, restamos la ordenada de A, que es la misma ordenada de C, de la ordenada de B, es decir, YB menos YA. Volvemos a la imagen, aquí tenemos la imagen otra vez, ahora aquí tenemos anotado el punto C, entonces podemos calcular el valor de este lado del triángulo considerando estos dos puntos B a C, y también de este lado del triángulo de A a C. Entonces, como dijimos, para calcular esta distancia, para calcular este valor o este lado del triángulo, lo que hacemos es restar las coordenadas de estos dos puntos. Entonces aquí tenemos la ordenada de B, YB, menos la ordenada de A, que es la misma que de C. Y para calcular este lado del triángulo vamos a hacer algo similar. Vamos a restar la abscisa de este punto menos la abscisa de este punto, es decir, xb, que es la misma que la de xc, menos xa. Generalmente empezamos a resolver los problemas siempre con los valores de x, los valores de las abscisas. Entonces aquí, al sustituir en la fórmula, siempre vamos a empezar con las x, aunque
el análisis lo hayamos hecho de una o de otra forma. Bueno, entonces tenemos aquí la fórmula del teorema de Pitágoras, donde podemos decir que que la hipotenusa es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. O podemos decir que la suma de los lados elevado al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Bien, así interpretamos el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos esta misma interpretación. Este lado, que es la hipotenusa, que es el segmento AD, lo vamos a elevar al cuadrado, y este otro lado del triángulo, que es AC, también lo vamos a elevar al cuadrado, y este otro segmento, que es de BC, también lo vamos a elevar al cuadrado. Y si queremos obtener el resultado, pues simplemente vamos a aplicar raíz. Entonces nuestra fórmula quedaría de esta forma. Sustituyendo los valores de cada uno de los lados, nos quedaría esta otra fórmula. Empezando primero por las abscisas, en donde vamos a hacer una diferencia de abscisas y los vamos a elevar al cuadrado, y luego las ordenadas, y también los vamos a elevar al cuadrado. Entendamos que estas abscisas corresponden a este lado del triángulo y estas ordenadas corresponden a este otro lado del triángulo. Vamos a ver el ejemplo. Dice, calcula la distancia entre los puntos menos 2, menos 3 y 4, menos 5. Bien, este es la primera coordenada, esta es la segunda coordenada. Entonces todos los valores de esta coordenada serían los x1 y y1, y estos serían los x2 y y2. Bien, entonces tenemos la formulita que ya habíamos mencionado anteriormente. Esto ya queda establecido. Entonces, si queremos encontrar la distancia entre dos puntos, en este caso entre los puntos A y B, simplemente vamos a sustituir los valores de nuestras coordenadas. Entonces empezamos por las abscisas, empezamos por las x. Entonces tenemos que xb o x2 es este, y le vamos a restar x1 o xa, que es este. Este sería el punto A, este sería el punto B. Entonces este sería x1, este sería x2. Entonces la formulita, restamos xb menos xa o x2 menos x1. Ok, esto lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar la siguiente diferencia entre las ordenadas, que sería restar yb menos ya, o y2 menos y1, y aquí lo tenemos. Esto lo elevamos al cuadrado. Resolviendo, tendríamos que 4, aquí se va a volver positivo, tendríamos 4 más 2, nos va a dar 6, y hay que elevarlo al cuadrado. Y de este lado tendríamos menos 5, menos 3 me va a dar menos 8, y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, 6 me va a dar 36. Si elevamos al cuadrado menos 8, nos va a dar positivo 64. Sumamos y obtenemos 100. Y a este valor de 100 vamos a aplicarle raíz. La raíz de 100 es 10 unidades. Y este es el resultado. Y esta es la forma de obtener la distancia entre dos puntos, apoyándonos con
el teorema de Pitágoras. Bien, hasta aquí esta sesión y nos vemos en otra sesión más.